Bueno, buenas tardes nuevamente. Les estaba diciendo que en el convenio 102 de la OIT, la parte 7 refería a prestaciones familiares, la parte 8 prestaciones de maternidad, la parte 9 prestaciones de invalidez y la parte 10 prestaciones de sobrevivientes. Bueno, hice una lectura rápida, pero más o menos si le prestaron atención a los nombres que le da la OIT a cada parte, habla de maternidad, sobrevivientes, invalidez, desempleo. Es decir, nos lleva al tema de las contingencias, es decir, ¿qué es lo que provoca la necesidad de una respuesta del Estado que llamamos seguridad social? ¿Qué situación en la vida de la persona hace que se vea necesitado de eso que llamamos seguridad social? Bueno, esas situaciones la doctrina la ha denominado contingencias. La doctrina y la ley, porque la ley también usa esas palabras, las contingencias, que pueden ocurrir a lo largo de toda la vida de la persona. De hecho, nacer es una contingencia, no para, contingencia de seguridad social me refiero, no para el que nace, sino para el padre. Es decir, el padre, padre-madre me estoy refiriendo, no hay distinción de género acá, el que trabaja o que no trabaja, cuando nace el hijo, ese hecho, el nacimiento de un hijo, da lugar a una mayor necesidad económica. Y esa mayor necesidad económica se transforma en una contingencia. A lo largo de la vida de la persona, cuando llega a una edad en que la ley lo habilita para trabajar, si no tiene trabajo, eso se transforma también en una contingencia, es decir, el hecho de no poder proveerse a sí mismo de lo necesario para subsistir. O, consiguiendo trabajo, de todas maneras, ese trabajo no le garantiza un acceso a ciertos derechos por el costo que tienen esos derechos. Entonces, las contingencias se refieren a esas circunstancias, y la forma que tiene el Estado a través de los sistemas de seguridad social de responder a esa contingencia se llaman prestaciones. Entonces la contingencia es el hecho que genera una prestación. Según el tipo de contingencia va a ser el tipo de prestación. Nosotros ya hemos visto, cuando vimos sindicato, cuando vimos norma, que siempre para facilitar el estudio de los temas recurrimos a clasificaciones. Acá también la seguridad social, el tema de seguridad social, para desmenuzar el análisis de lo que es la seguridad social, también se recurre a clasificaciones. Entonces, las contingencias pueden ser clasificadas desde el punto de vista biológico, patológico, social. Cada una de este grupo en la clasificación tiene algunos ejemplos de en qué consisten las contingencias biológicas, en qué consisten las patológicas y en qué consisten las sociales. Dentro de las sociales podemos dar el ejemplo del desempleo. Dentro de las patológicas, la enfermedad. Dentro de lo biológico, la muerte natural, como ejemplo. Cuando ustedes estudian el tema teóricamente van a ver más ejemplos para agrupar en cada una de estas clasificaciones. Entonces, ¿por qué hago una aclaración? Porque cuando digo biológica hablo de muerte natural, porque también puede haber una muerte no natural producto de un accidente de trabajo, pero eso está dentro de lo patológico, es decir, la enfermedad puede derivar en la muerte del trabajador, por ejemplo,
y eso se ve tiene una legislación distinta de la otra. Entonces, el convenio 102 de la OIT nos da no una definición general, sino una definición por cada uno de estos temas. Y como ya les dije en la primera parte de la clase, la Argentina es uno de los países que cuando ratificó, no ratificó el convenio en su totalidad, ratificó algunas partes del convenio. No quiere decir que las partes que no ha ratificado, Argentina no tenga una ley al respecto, lo tiene. Incluso son bastante buenas nuestra legislación comparativamente con la de otros países, que lamentablemente carecen del desarrollo suficiente para brindarle a su población seguridad social. Lo que pasa es que ¿por qué a pesar de tener una legislación sobre todos los temas, no ha ratificado todas las partes del convenio? Porque un país que ratifica un convenio se obliga internacionalmente a cumplirlo. Por eso no todos los estados lo quieren cumplir. Algunos porque están en desacuerdo con el texto y otros porque no tienen la posibilidad de cumplirlo y no se quieren obligar frente a otros países a asumir una carga que después no pueden cumplir. Entonces, la OIT tiene otros convenios referidos a la salud de la población o de la parte trabajadora. No es solo este convenio, por ejemplo, vamos a buscar acá, convenio 121 OIT, que es el convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del año 1964. O tenemos también el convenio 128 OIT, convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobreviviente del año 67. O tenemos también el convenio 130 OIT, convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad. Y tiene otros convenios relativos a la salud del trabajador, la OIT. El tema es que no todos esos convenios están ratificados por la República Argentina. De hecho, esos tres últimos que le puse no están ratificados por la Argentina. Y sin embargo, la Argentina tiene un sistema que cubre las contingencias que se refieren a esos convenios, pero ha decidido no firmarlo y no obligarse al respecto. Entonces, ya vimos que en relación a la seguridad social partimos del artículo 14 bis, tercer párrafo de la Constitución Nacional, descendemos un escalón en las fuentes normativas y tenemos el convenio 102 de la OIT, y después tenemos que ingresar a un escalón inferior que son las normas a las que denominamos leyes. Las normas a las que denominamos leyes. Respecto de las leyes que existen en la Argentina para las cuestiones de seguridad social, tenemos varias de acuerdo a cada subsistema. ¿Por qué digo subsistema? Porque no hay una ley integral que trate de todas las contingencias de seguridad social. Una de las contingencias de seguridad social es que por cuestiones de edad avanzada, la persona que trabaja no pueda seguir trabajando, por el deterioro propio de la edad.
para esa contingencia existe una prestación que la cubre, que es el sistema jubilatorio. Y hay una ley sobre jubilaciones y pensiones específica. Por otro lado, una persona que trabaja puede verse afectada su salud y frente a la afección de su salud tiene la posibilidad de recurrir, como cualquier persona, al hospital público, pero también puede recurrir a la salud privada, y parte del costo de ese acceso a la salud privada se solventa a través de lo que llamamos obras sociales. Y las obras sociales tienen una ley específica sobre obras sociales. Por otro lado, la persona que trabaja puede ver afectada su salud por lo que se denominan accidentes de trabajo. Y para la regulación de los accidentes de trabajo hay una norma específica que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Entonces, en el escalón de la pirámide donde se encuentran las leyes, Argentina tiene leyes jubilatorias, tiene leyes de obras sociales, tiene leyes de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo también tiene un capítulo dedicado a la invalidez y a la gran invalidez producto de un accidente de trabajo. Es decir que Argentina es un país que sin tener las mejores prestaciones del mundo, de todas maneras se encuentra, digamos que en un promedio bastante alto de prestaciones y de garantía de seguridad social para su población. Cosa que tal vez a nosotros nos cuesta apreciar porque ha habido un innegable deterioro, digamos, de las prestaciones de nuestro sistema, sobre todo el sistema de salud. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso en función de cuestiones específicas. Por ejemplo, persona que carece de empleo y tiene un hijo. ¿Cómo responde a eso la seguridad social? Alguien que me pueda decir rápidamente. A través de la asignación universal, profe. La asignación universal por hijo es una prestación de seguridad social para cubrir la carencia económica que tiene esa persona por estar desempleada, y también, aunque esté empleada, si el salario es muy bajo, es decir, por debajo del salario mínimo, o porque el sistema de trabajo no le permite acceder a un salario completo. Por ejemplo, los trabajadores de casas particulares que solo trabajan parcialmente y el pago por hora no alcanza a hacer un dinero suficiente, digamos. Eso también tienen derecho a la asignación universal por hijo. Persona que trabaja, que está registrada, que tiene un ingreso superior al salario mínimo y tiene un hijo. ¿Cómo se cubre por la seguridad social esa contingencia? ¿Alguno de ustedes trabaja y tiene hijos? Acá me contesta Diana Fernández con el salario familiar y la escolaridad. Efectivamente, el salario familiar, y cuando el hijo tiene edad escolar, la escolaridad, es parte de la prestación. Pero también hay una prestación por nacimiento, y también hay una prestación por embarazo. Para el desempleado, la asignación universal por hijo es cuando el hijo nace, pero también también hay una asignación para los desempleados o desempleadas
por embarazo. Y si la persona trabaja, también hay una prestación que le cubre el periodo de embarazo y también el nacimiento, que es un pago mayor que el que después se hace mensualmente por el hecho de tener un hijo. Y si el hijo padece una enfermedad incapacitante, ¿qué ocurre? ¿Alguien sabe qué ocurre? Claro, acá dicen cobra asignación familiar por hijo con discapacidad. Por el hecho de tener un hijo, cobra una asignación. Y si el hijo tiene una discapacidad, entonces lo que ocurre es que esa asignación se cuadruplica en el valor. Es decir, que cobra más aquella persona que tiene un hijo con discapacidad. Ahora, ustedes saben que nuestras provincias del Nordeste mayormente son provincias de empleo público. Es decir, la actividad pública es casi la mitad de la actividad de nuestras provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, y en algunos casos incluso supera la mitad. Y el hecho de que sea público nos va a llevar a que puede que el sistema no sea nacional, sino provincial. Entonces, cuando uno es empleado público provincial, las prestaciones pueden diferir, porque si bien todas las provincias tienen prestaciones de seguridad social, a veces no son exactamente las mismas que tiene el Estado Nacional, o aunque sean las mismas, no tienen el mismo valor. Entonces, por ejemplo, conozco el caso de la provincia del Chaco, porque yo trabajo acá, donde las asignaciones familiares son inferiores en monto a las que establece el Estado Nacional. No conozco la situación de Corrientes, Misiones y Formosa, pero el solo hecho de que haya administración pública provincial y que cada provincia tiene autonomía para hacer sus propias leyes, es decir, otro escalón de las normas, las leyes provinciales, ya nos dice que puede haber alguna diferencia. Entonces, la persona nace, es una contingencia que se cubre. No solo se cubre pagando una asignación por el nacimiento, se cubre el parto, se cubre la asistencia médica. Obviamente muchas personas eligen asistirse en entidades privadas. Algunas de esas entidades privadas no trabajan con obras sociales, hay que pagar el 100% de la prestación. Bueno, eso accede a la población que lo pueda pagar, pero la que no puede pagar tiene otro subsistema de seguridad social, que es el de las obras sociales. Con esto quiero ir llegando al punto de la unidad 10, que son el tema de salud del trabajador, porque es el que sobre lo que vamos a hacer trabajo práctico. Hemos visto estos ejemplos de prestaciones para responder a las contingencias. Una de las contingencias que padece con seguridad en algún momento de su vida la persona es una afección a su salud. Una afección que puede ser más grave o menos grave, pero que afecta su capacidad de trabajar o, aunque no tenga trabajo, afecta su calidad de vida porque la enfermedad incide directamente en la calidad de vida de la persona. Entonces, ¿cómo se atiende en la seguridad social? ¿Cómo atiende los problemas de salud de la persona? Y eso va a depender de si la persona trabaja o no trabaja, o si ya superó la edad para trabajar porque se encuentra jubilado, o aunque no esté jubilado porque no tuvo la posibilidad de trabajar o hacer los aportes suficientes para jubilarse, igual
por su edad avanzada ya no puede trabajar. Esas 4 posibilidades son cubiertas de acuerdo a distintas leyes. La ley que a nosotros nos interesa, la que sobre la cual vamos a basar el práctico, son 2. La ley de contrato de trabajo, que ustedes ya estudiaron en Derecho del Trabajo 1, porque tiene un capítulo que se llama de la enfermedad y accidente inculpable, y la ley de riesgo del trabajo, que es la que atiende a los accidentes de trabajo y a las enfermedades profesionales. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes que ya estudiaron Derecho del Trabajo 1 sobre el accidente o la enfermedad inculpable? Acá les compartí la página de Infoley, la ley de contrato de trabajo, directamente en el título 10, que se llama Suspensión de cierto efecto del contrato de trabajo, que está dividido en capítulos, y el capítulo 1 es de los accidentes y enfermedades inculpables. ¿Alguien se acuerda de algo? Vamos a asumir que no. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué quiere decir con enfermedad inculpable. ¿Qué les parece a ustedes que va a ser la enfermedad inculpable? ¿Alguien que quiera adelantar una teoría? ¿Nadie? Bueno, la enfermedad inculpable se refiere, y el accidente inculpable, se refiere que el empleador o el trabajo en sí no tiene relación con la enfermedad o el accidente. Es decir, no ha habido culpa del empleador en esa enfermedad que padece el trabajador o en ese accidente que ha padecido el trabajador. Entonces, no hay un vínculo con el trabajo. Ahora, ¿y por qué no, si no hay un vínculo del trabajo, esto está tratado en la ley de contrato de trabajo? Bueno, es una de las... Ustedes saben que el derecho del trabajo es básicamente protectorio. ¿Protectorio de quién? Del trabajador. Entonces, no obstante que el trabajo no sea la fuente de ese accidente o de esa enfermedad, no obstante que el empleador no sea el responsable de ese accidente o esa enfermedad, lo mismo tiene que proteger al trabajador. ¿Y cómo lo hace? Lo hace como lo dice la ley. Dice acá: cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante un periodo de 3 meses. Si su antigüedad fuera menor de 5 años, 6 meses si fuera mayor. Bueno, después hay otro supuesto más. Pero vamos a quedarnos nada más que con esta primera parte del artículo. Quiere decir que el trabajador que ve afectada su salud por una enfermedad o por un accidente, aunque no tenga que ver con el trabajo, va a seguir percibiendo su remuneración. ¿Y quién tiene que pagar la remuneración? El empleador. Es decir, el empleador no es responsable, pero tiene que pagar igual. Por un tiempo, 3 meses, si el trabajador tiene una antigüedad en el empleo menor a 5 años, y 6 meses si tiene más de 5 años de antigüedad. Y si tiene carga de familia, estos plazos se duplican. Bueno, eso es la
lo que la ley de contrato de trabajo estipula o establece para el accidente o enfermedad inculpable. No nos da una definición. Nosotros, para saber qué es un accidente, tenemos que ir a un diccionario. Si queremos saber qué es una enfermedad, tenemos que ir a un diccionario. Yo lo que les explico es por qué le agregan la palabra inculpable. Porque no hay culpa, no hay responsabilidad del empleador, o no hay vínculo con el trabajo respecto de esa enfermedad. Entonces, normalmente, ¿qué sucede cuando una persona está afectada en su salud? Probablemente tenga que guardar reposo. ¿Quién le prescribe que tiene que guardar reposo? Un médico. El médico es el privado a la que acudió el trabajador. ¿Qué puede hacer el empleador? Puede ser control de ausentismo y puede controlar si efectivamente el trabajador está cumpliendo con el reposo que le prescribió el médico. Pero no puede controvertir, es decir, no le puede decir, no, usted no está enfermo. Si el trabajador le presenta un certificado médico firmado por un médico y se acoge al beneficio de una licencia, el empleador tiene que respetar eso y continuar abonando el sueldo por el periodo que le fija la ley. Esa es la forma que tiene la ley de contrato de trabajo para proteger la salud del trabajador cuando la enfermedad no tiene vínculo con el trabajo. ¿Y qué pasa si la enfermedad tiene vínculo con el trabajo y por lo tanto está bajo responsabilidad directa del empleador? Ahí no aplicamos la ley de contrato de trabajo, sino que aplicamos la ley de riesgo del trabajo. La ley de riesgo del trabajo, ley 24.577, ya nos da una definición de qué es accidente y también de qué es enfermedad profesional, y la solución para el problema de salud ya es diferente al de esta ley. Entonces vamos a dejar de compartir esta ley, vamos a ir al otro texto. Riesgo del trabajo, ley 24.557. Queda un minuto. Me parece que voy a cortar acá porque todavía falta un poco y lo voy a convocar nuevamente para dentro de 10 minutos. Porque falta un poquito para terminar la clase que nos va a permitir hacer el trabajo práctico. Así que, bueno, en este minuto, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Yo, profe, Sí. buenas tardes. ¿Qué No, tal? yo quería saber cuándo van a subir la bibliografía de las unidades para No ir tenés leyendo. programa. Vos no entraste a la página la página de la Facultad de Ciencia Económica, tiene el programa de la materia y está toda la bibliografía.